Radio El Salvador del Mundo presenta Jesús Joven. Jesús joven, has venido tú a mí. Bienvenidos a Jesús Joven. Hoy tenemos como invitada especial a Zaira, a Zaira Paraza del Grupo Josué. Y su novia. Sí. ¿Qué tal, Zairita? ¿Cómo estás? Bienvenida a Jesús Joven. Bueno, ella pues ya nos ha visto detrás de cámaras, ya nos ha ayudado en alguna ocasión pues a grabar ciertos programas y pues ahora tiene la bendición, la oportunidad de estar ya pues como tal en el programa para contarnos acerca de su vida, de su testimonio y pues de lo que ya sabemos pues para comenzar, como siempre, con una oración, ¿verdad? Exacto. Así que, bueno, todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, mi Dios, mi amado Señor. Te queremos dar las gracias por darnos la oportunidad nuevamente de poder hablar sobre ti, de tus maravillas, de cómo tú transformas corazones. De manera especial, mi Dios, hoy te quiero pedir por el corazón de Zaira y por nuestros corazones que los tomes y que seas tú siempre el centro de nuestra conversación, de nuestra plática. Madre Santísima, a ti te pedimos que siempre estés intercediendo por cada uno de nosotros y que tomes este programa. Espíritu Santo, a ti te pedimos que este programa lo puedan escuchar esos jóvenes necesitados de un mensaje, de una palabra. Espíritu Santo, sopla sobre nosotros y quédate con nosotros también. En tu nombre quedamos reunidos. Amén. Y bien, pues, Zairita, contanos cómo te trajo el Señor aquí a la Comu. Pues la verdad es que yo entré aquí a la comunidad cuando yo tenía aproximadamente 8 o 9 años de edad, ya que la conversión empezó con mis papás. Ya cuando ellos pasaron su proceso y todo, ¿verdad? Pues entramos como familia a Cafarnaún en Sonsonate y... Y la verdad es que ya al ver todo lo que fue un sufrimiento familiar, yo desde pequeña entendí que no me quería alejar del camino de Dios. Gloria a Dios. Contanos, ¿quién es Zaira? Dios O sea, ¿cuántos mío. años tenés? Ajá. ¿Qué estudiás, verdad? Como tu vida como tal personal. Pues tengo 21 años de edad, ya para la gloria de Dios, este año llegamos a los 22. Soy estudiante de Economía Empresarial, acabo de terminar mi 5º ciclo. Y pues, ¿quién es Zaira? Pues prácticamente una hija de Dios. No lo puedo resumir de otra manera. Gloria a Amén. Dios, qué bonito. Creo que esa es la conclusión más bonita que podemos sacar, el ser hijos de Dios. Sí. Contanos, ¿cómo fue? Bueno, sos del grupo de jóvenes Josué, para quienes no lo saben. Y pues acá tenemos a un noviazgo que va caminando de la mano del Señor. Pero, pues antes de llegar a esa parte quizás, quisiera que nos contaras cómo fue que llegaste a Josué. Bueno, el grupo Josué nació de Cafarnaúm. Entonces, ya cuando el grupo se empezó a formar, que empezaban a hacer las reuniones, yo todavía seguía en el arca. Allá se llama el arca como la guardería, ¿verdad? Donde están los niños. Entonces ya como a los más grandecitos nos llevaban de miren, se está formando este grupo de jóvenes, no quieren conocer. Y ahí tuve mis primeros acercamientos. Pero cuando todo empezó, yo tenía como 10 años, 12 años. Entonces sí fui, como que lo conocí, pero todavía no me sentía como entendiendo esos temas. Entonces como que regresé al arca y ya aproximadamente 1 o 2 años después, sí, ya empecé de lleno otra vez en lo que ya fue Josué. Prácticamente pues estamos desde casi que empezó el grupo, siendo pueblo de Josué. Se puede decir que lo viste nacer. Fundadora de Josué. No sirviendo, pero al menos sí, la visión de pueblo pudo ver cómo nacía un nuevo grupo dentro de Cafarnaúm. Sí. Sí. La verdad es que me parece muy bonito por el hecho de que, bueno, al menos compartimos esa parte de que empezamos pues en el arca, ¿verdad? Ya después fue que pasamos a un grupo de jóvenes
Contame, ¿cómo fue? Ahora vamos a platicar de esa transición. ¿Cómo sentiste esa transición de pasar del Arca de Jesús allá a un grupo de jóvenes? O sea, donde los temas eran diferentes, donde ya no ibas a colorear, a cantar, a avión, sapos, o sea, de verdad, a conocer profundamente de Dios. Uy, la transición, la verdad es que al principio era como de algo que tengo que hacer. Como de ya terminó, llegué a la edad límite en el Arca, era como de, yo sé que mis papás no me dan permiso de quedarme en la casa, entonces de tengo que irme al grupo de jóvenes. Entonces empecé como por obediencia a mis papás de, bueno, váyanse al Arca, porque solo iba yo con una amiga, siempre del Arca, que nos sacaron casi que al mismo tiempo, pero mi hermana menor sí se quedó en el Arca por más tiempo. Entonces ya como empezar a escuchar los temas, empezar a vivir mis primeras unciones. Al principio era bien, no sé, como a la edad de una niña, como aburrido, por así decirlo, pero de verdad que no costó nada ni pasó mucho tiempo para que el Señor me fuera enamorando por medio de esas alabanzas, cuando empecé a vivir mis primeras oraciones que me hicieron y empecé a entender de que no era un tenía que hacerlo, sino que de verdad este es un estilo de vida que yo quiero seguir y que ese es el camino, pues, o sea, que qué bonito que a pesar de las etapas que uno va teniendo, Dios lo sigue enamorando en cada etapa y le sigue enseñando que ese es el camino que quiere que tomemos para Él. Gloria Gloria a Dios. Qué bonito. Es que me imagino a la Zairita toda chiquita. Ay, como... Ay. Sí, no, y bueno, ha de ser como bien difícil, se podría decir. No difícil no, sino que un proceso bueno, sí, difícil, esa palabra que se me ocurre, perdón. Pero el decir que como jóvenes, más que todos los que vienen, niños que vienen del Arca, tienen que vivir 3 transiciones en su vida. La primera de niños a jóvenes, que es del Arca a una asamblea juvenil. A mí sí me dolió, para mí sí fue difícil. Sí, para mí correcto. O sea, yo como no he vivido como esas transiciones de ustedes, no, por eso es que como que dudaba en decir la verdad. Pero, o sea, eso, o sea, vivir esa transición de niños a jóvenes, después de jóvenes a familiar. Y, o sea, complicado, o sea, que porque quieres o no, si en el caso de los que somos foráneos y estamos trabajando, estudiando en San Salvador y nos cuesta mucho estar en una asamblea en Sonsonate, que se podría decir como que los de Josué tienen que estar ya sea en San Pedro y Cafarnaúm, que son los grupos de Sonsonate. Pero si estamos trabajando, estudiando, bueno, viviendo en San Salvador toda la semana, entonces nos cuesta más elegir un grupo. Y es como que muchas veces como a los servidores de grupos familiares les cuesta decir, ¿por qué les cuesta? Porque, o sea, en nuestros grupos vienen amigos que vienen desde el Arca. En el caso de Zaira, vos tenés a Ale, bueno, creo que ahorita solo está Ale, y Ale. Y Ale. Pero, o sea, así como vos, hay otros en otros grupos que también. Entonces, los que están en San Salvador, de Samuel, y después tienen que pasar a grupos familiares, como, puchica, se fue mi amigo de la barca, se fue a Judá, el otro se fue a Galilea, el otro se fue a Nazaret. Entonces, al final, yo creo que al final de cuentas, lo que más cuesta de la transición es eso. No es tanto buscar a tu amigo, sino que es volver a integrarte, a conocer nuevas personas, que posiblemente no van a amar, pero el cambio duele y cuesta y da miedo. Y es como que muchas veces como los grupos familiares no nos entienden. Sí. Contanos, Zaira, ¿tú fuiste de los casos especiales que hiciste el retiro antes o lo hiciste ya con edad? O contanos que no dejaste de asistir, o contanos cómo han sido como tus años ahora en Josué, ya para tu retiro de conversión. Pues mira, la verdad es que yo, como siempre de pequeña fui bien alta, pensaban de que, por ejemplo, yo tenía 12 años, pero pensaban que yo tenía 15, 16. Entonces yo a mis 12 años más o menos recibí mi primera ficha de retiro. Pero obviamente pues todavía no se podía.
Yo cuando estaba todavía en esa etapa de pueblo, sí era como estricto de tenés que tener 17, 18 años para hacer tu retiro. Pero créeme que yo guardé con tanto amor esa ficha y mi anhelo siempre fue hacer el retiro con la común. Y yo lo oraba, yo lo guardaba, yo le decía, ay mami, yo anhelo poder hacer mi retiro, yo anhelo poder comenzar a servir. Pero, pues sí, o sea, Dios probó mi paciencia por muchos años. La verdad es que ya cuando entré en un periodo de mis 14 años, me desesperé. Me desesperé y entró en mí eso de verdad quiero servir. O sea, ya me siento muy llena espiritualmente, quiero poner mis manos a servir. Entonces, tuve mi primer encuentro con Dios, por así decirlo, en una iglesia parroquial. Entonces, ahí, quiero ver, literalmente fue una misa de domingo y dieron el anuncio en la misa. Y mi papá solo dijo, vaya, esa es la última oportunidad que tenemos para que Sofi se vaya de retiro. Y así, o sea, nada más, pero solo se quedó en palabras, ¿verdad? Como fue misa de mediodía, fuimos a almorzar. Y justo donde fuimos a almorzar estaban esos jóvenes de la misa haciendo como una comida en grupo y nos quedamos, ellos no son los que estaban dando el anuncio del retiro. Sí, dijimos, y empezó mi papá otra vez. Esa es la última oportunidad que tenemos para que te vayas de retiro. Ya de ahí mi mamá, vaya, o sea, mi mamá siempre bien valerosa, se levantó, se acercó, que miren, quiero esto y esta información, le dieron la ficha. Me fui de retiro y ahí fue donde conocí a Kevin, en ese retiro. En la antigua comunidad donde yo estaba sirviendo antes. Sí, entonces en lo que yo fui de oveja, él estaba sirviendo. Y ya de ahí en realidad me gustó ver lo activos que eran. Entonces yo empecé ahí como poder dar ese fruto, esa espiritualidad que yo tenía, pero sentía bonito ya poder poner mis manos a servir. Estuvimos así, bueno, estuve así como 2 años tal vez, 2 años, es cuando ya llegó mi tiempo de poder hacer el retiro con la comunidad. Entonces, tal vez como mis papás me veían tan activa en el otro grupo, todos pensaban de que le va a costar decidirse, ya no va a querer hacerlo, va a soltar el grupo. Pero ya cuando me dijeron, mira, o sea, ya es su tiempo de hacer el retiro, sí, o sea, hagámoslo, no hay problema. Vamos al fin. Sí, o sea, la verdad es que como es mi infancia, pues ha sido mi juventud, no es un amor que se iba a acabar solo por poner mis manos en otros lados. Uh-huh. Entonces ya cuando fui a hacer mi retiro, en realidad ya había pasado el tiempo de pandemia, yo ya estaba, había terminado, creo yo, mi bachillerato, estaba como en ese año sabático que me había tomado y fue de mi sueño, abriéndoles mi corazón, siempre fue hacer mi retiro con un timoncito. Pero como, por lo mismo que está en el año sabático, yo ya había pasado como ese tiempo de los retiros de timoncito, y yo decía, puchica, yo lo quiero hacer. Pero el otro año empiezo la universidad, decía. Entonces, yo sé que no lo voy a vivir, no lo voy a disfrutar de la misma manera. Y me fui, así, le dije, lo importante es hacer el retiro. Y me fui así a hacer mi retiro, la verdad. Y desde entonces, pues, ha sido un camino muy rápido para el servicio, la verdad. Es que creo que estuve, después de hacer mi retiro, meses siendo pueblo, porque lo hice como en septiembre, por ahí en septiembre. Ya pasé todo el siguiente año y a finales ya para vivir el retiro del compromiso del siguiente año, pues me invitaron a servir. Gloria a Dios, qué bonito. Me parece como, o sea, de verdad un proceso de espera. Sí. Porque es que creo que en momentos así como justo donde tenés sueños, donde tenés anhelos de que lo querés ya, es como Dios dice, calma. Sí. Sí, es que muchas veces Dios nos pone el de que yo quiero esto y el Señor, sí, pero espérate. Tiempo, paciencia. Y nosotros en nuestro afán de querer hacer las cosas ya, porque en la juventud de ahora es como toda la carrera y sentimos que se nos va el tiempo rápido. Entonces es un no parar
Así que muchas veces nos falta como el detenernos y decir, vaya, ¿cómo es el panorama? Sí. Nos cuesta ver eso y decir dónde tomar, dónde sí, dónde no. Y ahí es cuando Dios nos dice, es aquí, pero en su momento yo te lo voy a indicar cuándo. Sí. ¿Tú crees que esos 2 años aproximadamente que estuviste como sirviendo en esa otra comunidad te sirvieron? Sí, la verdad es que fue mi primer acercamiento que tenía al servicio y fue como cuando empecé a conocer la verdad, como uno se llena viendo y dando el amor a los demás. Ahí, todos los domingos nos reuníamos. Es más, ¿sabes? Yo iba a mis asambleas los sábados por la tarde. Los domingos en la mañana me reunía en el grupo parroquial y los domingos en la tarde-noche nos íbamos a hacer un apostolado a las calles de Sonsonate. Es como Madre Teresa. Ajá, como Madre Teresa. Ujú. Entonces, yo creo que ha sido los tiempos que más llena me he sentido porque yo sentía que tenía mis 2 combos, ¿sabes? Como que iba los sábados a llenarme espiritualmente y yo el domingo me descargaba, iba a enseñar, iba a servirle a las personas y me sirvió un montón para empezar a quitar el miedo. Porque ahí son mucho de al agua pato y ya llevas un poquito de tiempo, danos una enseñanza, danos un tema. Y yo, o sea, algo que aquí sabemos que pues más como preparado, más paulatinamente. Entonces, sí, la verdad es que yo creo mucho que los caminos de Dios no son torcidos. Sí, de hecho. Y que de ninguna duda no hubiese o no pudiese estar viviendo de la misma manera. Esta manera ya mi servicio aquí en Josué, sin haber pasado por esa etapa, porque fue de las primeras etapas en la que Dios me enseñó y me ayudó a discernir las áreas de perdón que yo necesitaba en mi vida. Gloria a Dios. Sí, de hecho, tu primer, creo, el retiro que fuiste a vivir ese fue Mariano, ¿verdad? Fue un retiro Ajá, mariano. no fue un retiro de conversión. Porque igual, en la comunidad donde estábamos antes, igual se hacen retiros de 2 niveles. Uno de conversión, de iniciación, y el otro es como ya para encaminado al servicio. Entonces, ese año se implementó un tercero que era como aparte, que era un retiro mariano. Entonces, muy independiente de los otros 2. Entonces, eso tampoco no influyó mucho tampoco en tu conversión, se puede decir. Bueno, sí influyó, pero era más como un amor materno que necesitabas en ese momento. Sí, sin duda alguna fue mamá quien me llegó a traer en ese momento. Gloria a Dios, qué bonito. O sea, si se fijan, o sea, no es malo hacer retiros en otros lados, o sea, todos los retiros sirven, todos los retiros nos encaminan más cerca de Dios. Si ustedes quieren tener un encuentro con Dios o los invitan a, no sé, por ejemplo, a las niñas, las mujeres, una mañana para ti mujer, un ejemplo, un spoiler, ve aquí. O sea, son situaciones, son eventos, son charlas que te tocan, a pesar de que ya hayas hecho tu retiro, a pesar de que no lo hayas hecho probablemente, pero siempre hay cosas en las cuales el Señor te prepara. Sí, yo considero de que al menos en nuestros grupos nosotros prestamos un servicio, vamos a entregar ese trabajo para Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos una asamblea o escuchamos una charla, o en este caso, con lo que tienen ustedes de una mañana para ti mujer. O también, o sea, un oasis, por ejemplo, un oasis, campa. o sea, ayuda para que nos podamos alimentar de nuevo de nuestra fe y crecer de nuevo espiritualmente, para después volver a dar ese servicio con amor. Entonces, no es de cerrarse de que, porque no es de mi grupo, no voy a ir. Sí, así que pues si ustedes tienen la oportunidad, por ejemplo las niñas, ¿verdad? O bueno, se vienen eventitos que próximamente vamos a estarles anunciando, así que manténganse pendientes, pero son cosas que de verdad nos ayudan a acercarnos a Jesús. Y pues vamos a seguir conociendo acerca de la vida de Zaira, que pues nos acompaña esa noche. Y pues Zaira, déjame preguntarte ahora en el área del servicio. Bueno, ya nos contaste la parte de tu conversión, de cómo el Señor pues ha ido trabajando y te trabajó en su momento antes de hacer tu retiro y ya pues en tu retiro como tal de conversión. Y ya nos platicaste también pues de que te llamaron a servir. Y ahí nos quedamos.
Contanos ahora cómo fue pues tu primer año de servicio, cómo han sido pues estos años, cuántos años llevas ya como tal, como servidora comprometida y también en qué ministerios estás sirviendo. Ok, son muchas preguntas. Pero mi primer año de servicio yo lo sentí muy rápido. Muy rápido porque en Josué se necesitaban manos, ¿sabes? Entonces, por más de que yo fuese como mi primer año, como la escuelita, siempre tuvieron esa confianza de ponerme, tal vez en servicios pequeños, pero ahí estábamos, pues. Y en realidad, si no mal recuerdo, fue en mi primer año de servicio que a mí me llamaron a hacer mi taller escuela. Entonces yo era bien impactada como de, ¿cómo es esto posible? Yo pensé que iba a tener un año más, o sea, yo sentía que estaba corriendo, ¿sabes? Porque siempre me ponían como en comisiones de las asambleas bien organizativas, bien como de, vos sos apoyo de asambleas y empecé, quiero ver, más que todo ahí me he mantenido. Y ya pues desde que empecé ya hice mi taller escuela. La verdad ha sido un no parar. Gracias a Dios, o sea, así como mini testimonio, yo soñaba con hacer mi retiro de conversión en un timoncito y no lo pude hacer. Pero Dios fue tan amoroso y me mandó a hacer mi taller escuela a un retiro de timoncito. Entonces yo dije, no, Dios no se queda con nada. Y sin duda alguna va cumpliendo sus anhelos, pues. Y así lo he ido viendo en el servicio también. Gloria a Dios, qué bonito. Contanos, ¿qué ministerios? Uy, quiero ver, ¿qué ministerios? La verdad es que cuando empecé a servir, empecé con la universidad. Ahorita estoy en mi tercer año activo de servicio, si no me equivoco. Entonces, es como que se me hacía bien complicado comprometerme tal cual en un ministerio. Empecé en misericordia. En misericordia creo que esos son como los pasitos que empecé a dar. Ya cabal dentro del grupo, poco a poco empecé a tener como un llamado a la liturgia. Empecé a tener un llamado a la liturgia, empecé de verdad a sentir ese celo con la Eucaristía y como mi corazón lo necesitaba. Actualmente, este año, soy cabeza de la comisión de liturgia en Josué. Gloria a Dios. Y ha sido una corredera bien bonita, pero de verdad, se siente uno muy especial el cuidar con tanto amor que todo se haga con excelencia para Dios. Y pues la verdad es que Dios todavía no se queda con nada, ¿sabes? Porque yo de pequeña he sido una niña súper activa. Que me gusta correr, que me gusta saltar, que me gusta bailar. Entonces yo siempre decía, yo anhelo estar en danza. Yo anhelo estar en danza, yo quiero participar, pero de verdad no me quedaba tiempo, ¿sabes? No me quedaba tiempo, 2 años de escuela, la universidad por los horarios que imponían me complicaba un montón, entonces nunca pude estar en danza, ¿sabes? Y ahora, pues para la gloria de Dios, este año estoy en mi escuelita de danza. Yo confío fielmente que Dios ordena todo para cumplir los anhelos que tenemos y que las cosas se dan en el momento que tienen que ser. Ya voy a la mitad de la escuelita. Han sido luchas porque todavía como que salía de la universidad, me iba corriendo para la escuelita, después salía corriendo a hacer las cosas otra vez de la universidad. Entonces, pues ahí estamos, primero Dios, y este año me gradué, pero necesitaba ese gozo en mi corazón de sentir que le estoy danzando en espíritu y no solo como sirviendo con mis manos, ¿sabes? No solo orando, sino que de verdad yo siento que mi corazón vuela cada vez que estoy en las clases, cada vez que veo las danzas, me conmueve un montón, no sé. Gloria a Dios. Imagino que eso fue lo que te motivó, ¿no? Ver danzar a alguien, o sea, ¿qué fue eso que te dijo,
quiero estar en ¿Qué danza o puede sea, ser mi ministerio? Ajá. Bueno, o sea, mi brazo. Ajá, eso. O sea, ¿cómo fue que te atrapó este brazo? O sea, porque tiene que haber algo, ¿no? Que te dice, o sea, yo quiero estar así algún día. Ujú. Pues, como te decía, yo desde que tengo memoria bailo, ¿sabes? Y toda mi familia baila, de verdad, que yo cuando estaba pequeña, mi abuelo me ponía en sus pies y me ponía a bailar así en toda la sala con él, con la música. Y ya cuando empecé a madurar espiritualmente, yo me volví más temerosa de Dios de lo que yo era, de lo que podía hacer antes. Entonces yo decía, extraño bailar un montón, pero no lo quiero hacer, no quiero perder ese sentido a donde estoy dirigiendo mi vida. Siempre he visto a las danzoras, como estoy desde los 8 años, ponele. Entonces siempre he visto a las danzoras, me llamaba mucho la atención de cómo beben el manto, qué significan, veía que cómo saltaban, que no se les acababan las energías. Entonces, toda esa creatividad, todos esos movimientos me llamaron un montón la atención. Y pues la verdad es que ya de ahí siempre dije como quiero estar en danza, pero por muchas enfermedades mías siempre me hicieron creer que no podía. Me decían como no vas a aguantar, te van a doler tus rodillas, pénsalo bien, te puedes lastimar. Entonces como que todos esos comentarios, ¿sabes? Me fue entrando un gran miedo y la verdad es que yo ya había renunciado a eso de, bueno, tal vez sí, no es danza para mí. Pero, y este año, o sea, así como mini testimonio, yo no iba a entrar a danza. Por mis clases, yo estudio de noche, por todo lo del tiempo, empecé en pasantía, entonces eran como que muchas actividades. Pero mi pastora, de verdad, creo que magnificó más que yo cómo anhelaba estar ahí. Y al enlace de Danza en Sonsonate, ella le pasó mi número sin a mí decirme y le dijo, ella está interesada, habla con ella, explícale cómo son las cosas, incentivala, porque yo sé cómo ella quiere estar ahí. Y se comunicaron conmigo de, hola, mira, soy tal persona del enlace de danza, te quería preguntar de tal y tal. Y yo, ¿cómo se enteraron? Pensé, porque ni siquiera era un número que tenía guardado. ¿Y cómo se enteraron que quería estar en danza? Y empecé a recapitular, va. Fue mi pastora. Mi pastora fue la que me lo tiró. Y empecé con miedo. Empecé con miedo porque yo pensé que no lo iba a lograr. Pero cuando la primera clase y que nos presentamos, yo les dije que soy Zaira Peraza del Grupo Josué. Y quien es el líder de danza me dijo, Josué, te estábamos esperando. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y dije, no, o sea, aquí es donde tiene que estar mi corazón. Bellas. Qué bonito. Ay, no. Puedes llorar. Sí, de hecho, yo estuve viendo todo ese proceso también. Yo fui testigo. Yo doy fe de todo este testimonio, pero antes que le escribieran, yo también estuve como presionando, como, mira, ya van a empezar a clases, pedí información, y ella siempre, en su humanidad, no, ¿para qué? No tengo tiempo, o sea. Y súper presionando, porque él pedía información por mí. Iba a las danzoras que conocía y le Pensaban decían que yo quería meterme a y danza. decían, mire, ella quiere estar en danza, hablen con ella, oren Y por yo- ella. y yo, no, ahí mismo, Y ella hablando por bomba. Y yo, no, la oración va para allá. sí. No, ay, qué De bonito. hecho, fue, quiero ver, en el de Pentecostés del año pasado, que fue cuando yo le dije a Gaby, ¿verdad? A Gaby Valencia, como, mira, Zaira tiene un anhelo de su corazón desde hace años, pero tiene miedo de entrar a danza ahora por ella. Entonces, desde ahí empezó, que también el Señor ya obró desde años atrás, ¿verdad? Amén. Bueno, y pues ya saben, ¿verdad? Aquí hay una conexión. Aquí hay química. Contanos, Zaira, pues, ¿cómo fue que nos dijiste dónde conociste a este ser que está acá presente? De ser de luz.
¿Cómo? Mentira. No, bueno, creo que todos en algún momento de nuestra vida, a excepción de aquellos que anhelan pues otra vocación, creo que se nos ha cruzado por la mente o le hemos pedido al Señor, Señor, dame a una persona que ya esté en la comunidad, a una persona que ya esté convertida o convertido, y a veces nos frustramos porque eso no llega, o porque no sea como nosotros queremos, o estamos convenciendo a una persona de ir a retiro porque es que no, lo tengo que convertir y no se nos dio, o probablemente se nos dio y se nos cayó, vea. Entonces, diversas situaciones que se nos dan en la parte del amor, en la parte, pues, que todos anhelamos sentirnos amados. Entonces, hoy quiero que, pues, escuchen la historia de esas dos personas que tenemos acá, porque, pues, Kevin es el protagonista también de, pues, parte del testimonio del noviazgo de Zaira. Así que contanos, Zairita, cómo fue que comenzó todo, cuál ha sido la parte difícil. Bueno, la verdad es que todo empezó aproximadamente a mis 13 años, porque yo dije, no quiero pasar por el matrimonio como lo llevaron mis papás antes de llegar a su conversión. No quiero pasar ese sufrimiento. Y lo bonito de estar en una familia que está en la misma sintonía es que de verdad nuestras charlas son para crecer en esa manera espiritual y uno ve los consejos de otra manera, ¿sabes? Y yo tenía mucho lo del temor de Dios en mi vida, ¿sabes? No quería tampoco llevar mi adolescencia, llevar mi juventud a áreas que me iban a lastimar. Entonces, había muchas cosas que yo la tenía bien delimitadas. Quiero esto y esto. Y yo empecé a escuchar a amigos de mis papás, a jóvenes que ellos aconsejaban, que decían, pedí por ese novio. Pedí por ese novio, pedí por esa persona que te va a acompañar. Todo hacerlo en oración. Y yo empecé. De repente me gustaba un niño y yo empezaba, Señor, yo te pido por tal y tal y tal persona que pase esto y esto y esto. De repente me llegó otro consejo. No pidas por una persona en específico, porque nuestros planes se pueden equivocar, pero la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Entonces empecé, bueno, Señor, si no era así, entonces te pido de que por ese hombre que era mi vida, por esa relación de noviazgo de 13 años, y yo tenía eso claro, que cómo lo quería. De repente me empezaron a decir, vos podés describirle a Dios, ¿verdad? ¿Cómo querés que sea ese hombre? ¿Cómo lo pensás? Si querés que sea detallista, o sea, vos contale tus anhelos a Dios y Él lo va a ir guiando. Pues, Pequeño paréntesis, todo eso se lo decían en administración, o sea, no lo decían personas fuera de. Ajá, O sea, todo esto ella buscaba a su ministra y la ministra en oración se lo aconsejaba. Muy bien. Ajá. O sea, Sí. es importante ya todo, ¿verdad? Sí, O importante pastoreo. dato. Ojo. O pastoreo. Ojo, pastorense. Ajá. Entonces ya, ponele que en eso fueron pasando los años. Ya cuando llegamos a esta etapa, fue lo de que hice ese retiro con la parroquia. Conocí a Kevin. Pero nosotros legítimamente fuimos buenos amigos. Al punto de que yo llegaba y le decía, mira, había tal persona y me pareció bonito, mira, fíjate que me interesó tal y tal cosa. Y ya él como de, sí, no, pero ten cuidado. O sea, no había como otra intención más allá de la amistad. Me hablaba del colegio, las tareas. Ajá, o sea, como que íbamos bien como por caminos separados. Ya, cuando llegué como a los 16 años, me empezaron a aconsejar. Vos vas creciendo, podés tener tus relaciones de noviazgo, pero y a lo grande, o sea, pedí por tu esposo, ¿sabes? Pedí por tu esposo, pedí por cómo querés que sea tu familia, o sea, hay tiempo, pero es bueno que vayas empezando como a poner esos anhelos, porque yo ya conocía mi vocación. Ujú. Entonces, ¿sabes? Yo empecé, y algo que recalco mucho de esto, que todo mi proceso, es que yo aprendí a orar en lo que yo pedía por ese hombre que yo quería que fuera para mi vida. Y fueron muchos altos y bajos, porque
yo solo tengo hermanas. Entonces yo sí veía cuando llegaban a cortejar a mi hermana, que le llegaban regalos, que la llegaban a ver. Y en mí, ya como a los 16 años, empezó como esa, tal vez no desesperación, pero sí esa ilusión de, ¿y si irá a llegar? ¿O será que estoy orando bien? ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? Porque, ¿sabe? En todo eso yo jamás llevé a nadie a mi casa. Jamás le presenté o les hablé de nadie a mis papás, porque quería guardar esos momentos muy especial para ese hombre que yo sabía que Dios estaba preparando para mí. Entonces yo todavía me acuerdo una vez, tengo muy presente, que estaba mi hermana con un niño en la sala conociéndose y yo solo los miraba y me regresaba y los miraba y mi mami estaba cocinando y yo le dije desde el fondo de mi corazón, ay mami, ¿y cuándo me va a tocar a mí? Y mi mami solo me dijo, ya te lo va a mandar Dios, hija, tener paciencia. Y yo, sí mami, y empezó la espera, seguía orando, le pedí intercesión a San José que me diera un novio, que me diera un esposo como él, que cuidara mi corazón, que cuidara mi familia. Entonces, ¿sabes? Creo que fue de los procesos que yo más he podido orar, hasta que llegó el momento de empezar a conocer a Kevin de otra manera. Pasamos por el tiempo de amigos, el tiempo de ¿cómo se llama? Del cortejo, gracias. Pasamos así un año casi cortejándonos hasta que él fue a pedir permiso por mí con mis papás de una manera formal y empezó esta travesía que es el noviazgo. Nosotros en el cortejo pues ya había como terminado su etapa en el grupo donde nos conocimos, conoció de la Comu, conoció de Josué, hizo su retiro, entonces ya todo como que yo veía como poco a poco Dios fue llevando de verdad mis anhelos, fue llevando todas las oraciones que le hice por tantos años y de verdad yo algo que le decía es, Diosito, yo no quiero sufrir un corazón roto, ¿sabes? Yo no quiero llevar como esa desilusión. Y de verdad que él como un papá muy amoroso te puede decir que yo podía ver cómo me iba quitando las personas que no eran. Pero también está en la obediencia de uno decir, pues bueno, Diosito, no era yo, ¿verdad? Y pues, ¿fue fácil? No. Ah. ¿Ustedes creen que ha sido fácil? Pero sí creo que los caminos de Dios son perfectos y la verdad es que hemos vivido procesos que se puede ver un cambio que hemos tenido hasta la fecha y pues seguimos de la mano. Creo que es lo importante, o sea, muchas veces soñamos de pequeñas llegar a casarnos, ser literalmente las princesas con su cuento feliz, con su príncipe azul perfecto, pero pues no sabemos cuándo ese príncipe se convierte en un sapo. Ah, mentiras. Pero realmente, o sea, no todo es color de rosa, no todo es bonito, no siempre... Y no todo es blanco y negro. Ajá, o sea, van a haber peleas, van a haber luchas, altos y bajos, que, o sea, nos van a hacer dudar. Uh-huh. Y, o sea, bueno, ellos 3 años de relación, yo, pues, gracias a Dios también, 1 año de relación, pero... Saludos al Lidl. Ignoren eso. Pero a lo que vamos es que, o sea, siempre van a haber cosas difíciles, cosas fáciles, pero a lo que Dios nos invita es a estar siempre unidos a Él y pedir algo importante que decía Zaira, pedirle a San José. Qué impactante, de verdad, ese modelo perfecto de hombre, que a pesar de que también en su momento quiso quizás dar un paso atrás, pero al mismo tiempo pues confió en la voluntad de Dios y pues fue ese padre adoptivo perfecto para Jesús y pues que sin duda alguna también amó al Señor, ¿verdad? Sí, sobre todo siempre cada anhelo, cada sueño que puedan tener, además de, bueno, lo principal es contárselo a Dios siempre, ¿verdad? Porque Dios es quien va a guiar y sobre todo ir al Santísimo, pero también pastorearse o ministrarse, ¿verdad? La verdad son también guías que Dios ha puesto para ustedes y confíen en ellos, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo al final y no es ellos quienes le van a dar el consejo, ¿verdad? Y pues mi hermana Bessie tenía una pregunta especial para Zaira. Sí, es raro que me dijeras hermana. Aquí no me dice hermana. Pero bueno, Zairita,
muchos que somos cercanos a ti sabemos pues que tú pasaste un momento difícil con una enfermedad y que yo sé que al menos yo conozco a jóvenes acá en Acomo que pues se pueden sentir identificados con esta enfermedad, que muy probablemente por causa de esta enfermedad han dejado de lado su servicio, han dejado de lado su oración, pero como tal puede ser que se hayan sentido abandonados por Dios o se pregunten el por qué. Entonces quería pues que tú nos compartieras acerca de tu testimonio con la vivencia con esta enfermedad, que yo sé que algunos pues puede hacer que se sientan identificados. Ok, pues la verdad es que todo empezó en el último año de pandemia, de cuarentena, más o menos. Como ya les venía mencionando, pues mi familia es convertida, mis papás ya hasta son ancianos de la Como. Y hubo una vez, como las clases seguían en línea, yo estaba en mi último año de bachillerato, mi papá me dijo, ¿me acompañas a San Salvador? Quiero ir a comprar unos materiales. Y yo, sí, papi, vamos. Y de repente él empezó, en lo que íbamos en el camino, mira, por cómo está la situación del país, lo de la salud, no sabemos qué puede pasar. Si algún día me llega a pasar algo, vos no te tenés que enojar con Dios, vos tenés que ser un apoyo para tu mamá, vos sos la mayor, tenés que cuidar a tus hermanas. Y empezó, ¿verdad? Todo el camino. Yo, sí, papi. Pero justo 2 semanas después que él estaba en la clínica, mi papá es odontólogo, se puso mal. De la nada empezó a sentir un dolor en el pecho, le empezó a costar respirar. Y pues para no hacer largo el cuento, pues por misericordia de Dios, él no tuvo ahí un paro cardíaco. Regresó a la casa asustado. Mira, me pasó tal y tal cosa. Fueron corriendo al cardiólogo. Y yo quedé como en shock, ¿verdad? Porque hace 2 semanas me estaba diciendo, mira, o sea, no te tenés que enojar con Dios y ahora está pasando. Yo le decía, Dios mío, no me lo puedes quitar ahorita. Él siguió en su proceso, siguió en tratamiento, gracias a Dios se recuperó, pero a media vez se recuperó, yo me enfermé. Fue tanto el shock que prácticamente me arruiné mi sistema nervioso y a mí se me terminó de desarrollar un síndrome que se llama fibromialgia. Es una enfermedad autoinmune, pues la verdad es que prácticamente es que pasas con dolor todo el día. Fue un proceso el descubrirlo. Para esa etapa yo ya andaba con Kevin. Entonces era que de repente yo podía estar de pie y me desvanecía. Fiebres, dolores. Tenía una inflamación articular que era anormal. Y pasé esa lucha de fe de que yo iba donde doctores, iba donde internistas y me decían, no sé qué tiene. No sé cuál es su diagnóstico. Yo se lo iba de mal en peor, al punto que recibí la unción de los enfermos. Ya en fe recibí la unción de los enfermos. Hasta que en una, mi mamá intentando en su desesperación contactar médicos, un doctor abrió la lista de espera y me dieron a mí la prioridad. Al siguiente día yo ya venía aquí para San Salvador, me hicieron las pruebas, diagnósticos, me diagnosticaron con fibromialgia. Ahora venía la parte en mi vida de, o sea, cuando te dicen es una enfermedad autoinmune, tenés que aprender a vivir con eso. Empezar todo ese tratamiento, ese nuevo estilo de vida a mis 18 años de edad. Yo empecé el tratamiento tomando casi 10 medicamentos al día, medicamentos para neurológicos, por convulsiones, medicamentos antidepresivos para dolores. Era una cosa bárbara. Cada 3 meses tenía que ir a revisarme mis riñones por tanto medicamento, pues para ver que no me estaba fallando. Y yo de verdad entré en ese punto de desesperación que una vez que iba saliendo del laboratorio, yo me quebré en llanto y dije, Dios mío, yo ya no puedo. Yo tengo 18 años, yo no quiero que mi vida sea en base a medicinas, pero hasta ahí quedó. Ese año yo hice mi retiro de conversión y en el momento de sanación física, yo he sido de las que se enferma por todo y por nada.
Entonces yo empecé en lo de sanación física, Dios mío, por mis rodillas, por mi sistema digestivo, por mi colon. Y yo empecé a pedir a manos llenas, pero en ningún momento me acordé de la fibromialgia. Y en la primera profecía que mencionaron era: Dios está sanando a una niña con fibromialgia. Y me quebré. Y yo dije, no puede ser tan grande la coincidencia de que haya otra con esta enfermedad que no sea yo. Me oraron, en fe yo acepté que fui sana, pero seguí el tratamiento un año más, es por obediencia, ¿verdad? Porque Dios hace su parte, pero yo también me tengo que cuidar, esa es la mía. Sí, claro. Para la gloria de Dios, sin saber cómo, el doctor me dio de alta un año de una enfermedad autoinmune, pero la verdad es que ya en todo eso a veces hay como que las secuelas, ¿sabes? Y una de las partes por las que yo no quería entrar a danza y de las que yo tenía el miedo de empezar es por la fibromialgia. Porque yo hasta la fecha pues a veces no me puedo hincar porque es un dolor insoportable el que siento. Pero de verdad cuando estoy danzando es que danza el espíritu y no danza el cuerpo. Amén. Amén. Y para este retiro de compromiso, donde estaban las promesas, yo fui a agarrar una. Y era la de: y podrás volar como las águilas, podrás correr sin cansarte. Y todo se empezó a dar para que todavía hasta la fecha, ya 3 años después casi, Dios me terminó de confirmar que soy persona nueva. Que soy persona nueva y que lo que sale de uno es el espíritu, la verdad. Que el servicio no lo hace el cuerpo, sino que lo hace el espíritu. Somos los instrumentos de Dios para poder llevar ese mensaje hacia las personas que lo necesitan. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por tu testimonio, Zaira. De verdad que muchas veces hay falta de fe. Sí. Hay miedo, hay temor. Y nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué, Señor, te estás tardando tanto en sanarme? Pero algo que dices, Zaira, es muy cierto. ¿Será que estamos poniendo de nuestra parte? ¿Será que estamos poniendo nuestros panes y nuestros peces para que Dios haga el milagro? Probablemente algunos corazones se hayan sentido identificados o estén pasando por una situación similar. Pero el llamado de Dios hoy para ti, joven, es: no tengas miedo, no te rindas. Dios es un Dios grande, es un Dios de poder y te va a sanar. Sea esa tu enfermedad o sea alguna otra enfermedad o sea otra situación que pues no se relaciona a una enfermedad, Dios está ahí para ti. Y es el punto de esos testimonios y de que ustedes puedan conocer también a más jóvenes que han pasado por situaciones difíciles pero han salido victoriosos porque han tenido a Cristo Jesús en el centro de su vida. Amén. Gloria a Dios, Zaira, por tu tiempo, por haber venido acá al programa y pues ha sido especial. Y te vamos a pedir que si nos puedes cerrar ese programa con una oración. Ok. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Papá Dios, te doy gracias, Señor, por tus planes perfectos. Porque nos miras con ojos de amor, Señor, y nos has traído hasta aquí. Papito lindo, te doy gracias por la fe, porque sos tú el que mueve montañas y porque, Señor, tú pones planes de bienestar para cada uno de nosotros. Papito lindo, te pido de que aumentes nuestra fe, que seas tú el que nos haga enamorarnos cada día más de ti. Y mi Señor, pon corazones fértiles, pon oídos espirituales a las personas que les va a llegar el mensaje, que sea de bendición, que les ayude a aumentar su fe, pero que sobre todo, Señor, se puedan enamorar más de ti. Gracias, papá, por ser ese amigo fiel en la juventud. Y a ti, mamita María, tú como intercesora perfecta, te doy gracias por tu amor incondicional de madre, por ser quien siempre nos guarda bajo su manto, y porque, mi Señora, sos tú ese timón que nos acompaña, sos esa brújula, mamá, que nos lleva de la mano día a día para ser mejores personas, para ser mejores cristianos y sobre todo, Señora, para ser obedientes y decir que sí al servicio.
En el nombre de Dios nos cubrimos con su sangre de Cristo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, como siempre, la invitación a que nos acompañen todos los lunes a las 8 de la noche y también que puedan compartir ese programa con más personas para que más jóvenes puedan conocer de las maravillas que Él hace, que Dios hace en nuestras vidas y en la vida de muchos jóvenes en nuestra comunidad. Así que, como siempre, los esperamos en Facebook Live. También tenemos en Spotify ¿Y YouTube? y YouTube. Así que no se lo pierdan. Y pues nada, nos encontramos el próximo lunes a las 8 de la noche en Jesús Joven. Gracias por acompañarnos una vez más en Jesús Joven. Te esperamos todos los lunes a las 8 p.m. en radioelsalvadordelmundo.com.